Ah, también ya estaba acá. ¿No ¿Cómo les escuchan va? ustedes? ¿Todo bien, Damián? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien, muy bien acá. ¿Cómo está Eh, el para, clima? para cerrar un poco. ¿Cómo me decías? El clima ya, aquí estamos pensando que con las vísperas del invierno las enfermedades respiratorias andan, pero por todos lados. Así que Sí, sí, hablábamos sí, de sí. cuidar a los niños. Hay que cuidarse un poco y tomar algo calentito cuando tengamos la oportunidad y con eso alcanza. No tenemos que volver a encerrarnos, eso sí. Ojalá que no, amigo. Ojalá que no, sería deprimente. Pero bueno, si nos ¿Cómo queda están más. ustedes? ¿Cómo está todo por ahí? Bien, bien, bien. Creo que el día no tan helado como otras veces, pero hasta ahora la semana fue terrible, pero ha llovido mucho. Bueno, muy bien, muy bien. Así que eso ha sido como un poco complicado. También, mira, aquí Sí. te mandé esto, como habíamos conversado, para que puedas ver a los muchachos. A ver cómo A, podemos a ver, a ver qué pudimos hacer. poner la. Mira. Júntense un poquito, así los veo a todos, mirá. Pero qué Ya, bien. más acá, igual, Qué buena oportunidad, muy bien. todo, Damián, hoy día habemos un poquito, pero abiertamente a todos. A ver cómo podemos No, lograr bueno, una. la idea es para yo no sentirme tan solo, un rato por Ahí, lo menos. ahí, el otro está tomando. Ahí lo veo. Veo a la Vega Victoria. En este caso ya estoy grabando también, así que cuando Bueno, quieran, muy bien, muy bien. Bueno, ante todo, gracias, Ulises, y gracias a y quienes hoy vamos nos acompañan. Es lindo poder encontrarnos al menos por este medio, de esta forma. Hace un día creo que le compartí a Ulises el link de la clase anterior, así que aquellos que no se hayan quedado con suficiente la pueden repasar, o sea, la pueden ver de nuevo, imagínense. Eh, pero si me permiten, les hago como un par de comentarios que creo que está bueno, porque cuando Ulises me habló sobre la posibilidad de hablar sobre multiculturalismo y todo, se me ocurrió empezar a buscar cosas que tenían que ver con estas historias, ¿no? Detrás de las historias y demás. Y por sobre todas las cosas un poco, y particularmente lo que nos une a nosotros, ¿no? Por eso, bueno, tomé el ejemplo de lo que tenía que ver con San Martín y cosas que sinceramente están del otro lado de la frontera, nada más, ¿no? Y de hecho, con Ulises conversamos bastante, a pesar de que si creen que dos hombres que viven en países distintos hablan sobre cosas muy interesantes y divertidas, les saco la parte divertida y me quedo con el muy interesante, somos bastante nerds y charlamos sobre estas cosas, ¿no? O sea, le pregunto sobre algún suceso, sobre alguna situación, y él obviamente me da su opinión, o le pregunto sobre algún hecho histórico, o él me comparte música de allí, como el otro día que me contaba sobre una música que se había estrenado, entonces le pregunté sobre qué guerra hacía referencia en cuanto al puerto. Bueno, y trato, se podría decir, de compartirlo. ¿Cómo? y le digo a los chiquillos que lo que te envié es cállate Talcahuano de los bunkers. Exactamente, exactamente. Entonces, un poco como para entender el contexto y todo, y para no quedar en el fuera de contexto, que en redes se usa mucho. Pero bueno, nada, la verdad es que un poco eso, ¿no? Y también estudiar un poco o leer un poco sobre nuestros países a veces es raro, porque primero nos ubica, y encontré un libro justamente de ello, que no lo leí, pero sí encontré el libro, un título muy interesante que se llama Argentina y Chile, la guerra tibia. Y, y la verdad es que lo que a mí lo que más me preocuparía es que de verdad se ve así. No creo que estemos en una guerra tibia con Chile, pero ni cerca. Creo que si se trata de un libro, creo que se trata de un libro de hace 40 años aproximadamente. Entonces, lo que hice fue como buscar sucesos y momentos que nos unen y tal vez son momentos que nos desunen, ¿no? O que nos enemistaron, pero que enemistaron a las naciones. Y tal vez uno, como piensan los estados y en sus elementos, y obviamente nosotros como habitantes somos uno de los elementos del Estado, ¿no? Pensamos que también nosotros tenemos que estar enemistados. Entonces el otro día veía, por ejemplo, a los hinchas de Colo-Colo
en la cancha de Boca, rompiendo billetes, ¿no? Y tirándoselos a los hinchas. Una muestra de desprecio, por decirlo de alguna manera, que no es muy distinta al desprecio que hacemos nosotros entre hinchas de River e hinchas de Boca. O sea, yo como hincha de Boca como hincha de River, perdón, he ido a la cancha de Boca y me han tirado plumas. Boca Madera, el hincha de Boca. No, sí. Es más, esta camiseta parece, pero no, es de un equipo de Brasil. Pero yo como hincha de River he ido a la cancha de Boca y me han tirado plumas, porque a los de River le dicen gallinas por un suceso futbolístico que iba ganando 2-0 y terminó perdiendo 4-2, entonces entonces le tiraron una vez una gallina a la cancha, entonces quedaron lo de las gallinas. River a Boca le ha hecho distintos recibimientos, algunos hasta escatológicos, porque se dice que la ubicación de la cancha de Boca está en una zona donde está el riachuelo y es una zona donde hay un hedor especial, entonces efectivamente se hace referencia a la bosta, ¿bien? Entonces hasta le han tirado bosta a los hinchas, o sea, el fútbol conlleva un montón de costumbres. ¿Cómo? Una cosa, Damián, es que los muchachos no saben lo que es el riachuelo y creo que es importante. Perdón, bueno, listo, perfecto. El riachuelo. Y algo muy simpático es que una vez estaba caminando por un shopping en Brasil, en la zona, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, pero estaba en un shopping en Brasil y veo un local que se llama Riachuelo. Y dije, para adentro, ¿no? Dije, qué macana, no dije esa palabra, obviamente, ¿no? Pero automáticamente lo que se me ocurrió pensar es, tipo, ¿por qué le pondrían, por decirlo de alguna manera, el río más contaminado, el nombre del río más contaminado no sé, de Argentina estoy casi seguro, o sea, de Buenos Aires sí, habría que ver de Argentina. El río Matanza, Riachuelo, bien, tiene un cauce del río que es un río obviamente larguísimo, que va desde... De hecho, hay una localidad en Corrientes que se llama Riachuelo, pero es un cauce de un río que tiene 64 kilómetros de largo, es un montón, bien, y que nace en la provincia de Buenos Aires y que después llega, se podría decir, al límite sur de la ciudad. Y que pasa justamente por donde está el estadio de Boca. También conocido como La Bombonera, porque tenía históricamente una forma de una caja de bombones. Hoy que la caja de bombones la hicieron como una pared, quedó como una cancha sin terminar. Entonces eso también es parte del folclore. Bien, no sé si tirarle bosta de caballo a los hinchas es una muestra de folclore. A mí me parece que es un horror. Pero bueno, como que de alguna manera esos límites se fueron cruzando. Entonces, volviendo un poco a lo que les decía, los hinchas de Colo-Colo le tiraron billetes rotos o billetes de 500 pesos a los argentinos los agarraban, o sea, ¿por qué no? O sea, imagínense, no sé cuántos serán 500 pesos, habría que fijarse en la conversión, ¿no? Pero 500 pesos sería $1. Bien, si yo voy a Chile, perdón, en dólar blue, o sea, el mercado negro, pero digo, yo pónganle que tiro $2, ¿no? Voy y tiro 2 billetes de $1 por la calle, estoy seguro, y no por pobreza, sino estoy seguro que cualquier chileno lo agarraría, o cualquier chilena lo agarraría, ¿no? De hecho, salgo ahora, bien, y probablemente si tiro dólares en la calle, voy a terminar secuestrado, o el motivo, o por lo que sea. Creo que es una situación que no hay que verla desde la lógica, sino que hay que verla desde un intento de folclore y demás, pero que creo que ya trascendió. Entonces, en las noticias argentinas, lo que llegó fue el desprecio del chileno por el argentino. Y como que de alguna manera, siempre por un motivo o por el otro, Argentina y Chile siempre estuvieron en esa frontera en la que se utilizaba un hecho y ese hecho se llevaba a un exceso o se llevaba tal vez a una consideración más allá del límite propio que tenía eso, ¿no? Por ejemplo, lo futbolístico. Lo mismo ha pasado con Brasil. Entonces, pareciera como que se utiliza el fútbol como una herramienta, ¿sí? Como para hacer llegar otro mensaje, o en realidad la interpretación, que tendría que ser meramente futbolística o deportiva, va más allá. Bien, porque hay cosas que no están resueltas, hay amoríos o desamoríos entre los estados que no hemos podido resolverlos, hay desprecios, hay despechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a veces se dice. Los argentinos, la mayoría siempre decimos que nosotros queremos más a los uruguayos de lo que los uruguayos nos quieren a nosotros.
siempre repetimos esa frase. Y tal vez cuando te encontrás con un uruguayo decís, uy, mirá, che, qué buena gente, y el tipo te mira y vos decís, es verdad, cierto que yo lo quiero más de lo que él me quiere a mí. Y probablemente con Chile en una época puede haber pasado lo mismo o a la inversa, pero todo tiene que ver también con un motivo, ¿no? El desprecio que vamos a ponerlo como el chileno o la chilena hizo en el estadio de Boca, es muy parecido al desprecio que Argentina hizo, o que los argentinos y argentinas hicimos durante mucho tiempo. Cuando Argentina tenía una moneda fuerte, nosotros despreciábamos a los demás países. Los despreciábamos. Despreciábamos su economía, despreciábamos su... O sea, aprovechamos para ir a conocer. Yo digo en plural, a pesar de que yo no vivía casi en esa época, porque yo soy relativamente joven, o la crisis es suficientemente antigua como para que yo de niño, bien, haya nacido en crisis ya directamente. Yo nací en el año 84, Argentina tiene una crisis económica declarada desde el 83, y antes también, porque al Pepe les voy a explicar que poco he conocido de la no crisis. Pero ciertamente, cuando yo he ido a Chile y la moneda argentina estaba 1 peso a 160 pesos chilenos, les estoy hablando más o menos en el año 2007, ¿bien? Cuando he ido la primera vez a Chile, yo me he encontrado con que el argentino iba y casi como que destrataba o maltrataba, ¿bien? A quien lo estaba recibiendo y que lo estaba hospedando. También había argentinos que no, o sea, yo no he maltratado a nadie, todo lo contrario, miré con asombro algunas cuestiones que tenían que ver con la protección o el cuidado, por ejemplo, de las plazas y los parques, que en ese momento en Argentina la gran mayoría de las plazas y parques estaban muy descuidados, y en la primera ciudad que llegué a Chile, la primera que vi, ya tenía un cuidado muy especial por el espacio público, justamente. Entonces, digo, tal vez en vez de aprovechar para ser más argentino o más porteño, me dediqué a aprender un poco más de qué era el otro, ¿no? Y creo que esa era un poco la gracia de hacer una actividad multicultural, ¿no? Cuando hablamos de multiculturalismo, lo que estamos tratando de hacer es justo hablando de hablar de múltiples, perdón, o de muchas culturas que se ensamblan o que vienen a hacerse como una especie de mestizaje, ¿no? Que es esto un poco la idea de estas clases, que es lo que estamos haciendo nosotros, bien, compartir, y un poco, hasta a mí lo que me gustaría a veces es la visión del otro, bien, pero una visión más objetiva, repito, no la visión desde el partido de fútbol o la visión desde ese lugar caliente, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, si yo me paro yo qué sé, no sé, en el conflicto del canal de Beagle, y sí, obviamente no me va a gustar, pero depende de qué lado estoy. Si estoy del lado chileno, probablemente no me va a gustar lo que diga el argentino, o no me va a gustar la historia argentina. Bien, y lo mismo si estoy del lado argentino, bien, y tengo que interpretar la historia. O la participación de Chile en el conflicto con Malvinas, mostrando un claro apoyo no solamente social, ¿sí? y cultural, sino también hasta militar a las fuerzas de Inglaterra. Pero repito, era también un resultado, o sea, ese es el apoyo de Chile, sea querido o no querido por la población chilena, ¿no? Pero que fue llevado adelante por el gobierno chileno, el gobierno de ese momento, era también un resultado de un poco de qué era lo que había pasado en los últimos 100 años de historia entre Argentina y Chile. Bien, o sea, no es que yo como argentino esperaba otra cosa. Digo, repito, estoy hablando de época en la que yo tenía perdón, ni siquiera había nacido, así que imagínense, en el 82 yo nací en el 84, o sea, tenía menos 2 años. Pero digo, ¿qué se puede de alguna manera esperar que pase si la relación era siempre tan tirante? Ni siquiera la relación con Brasil era tan mala. La relación con Brasil, hoy por hoy, la problemática con Brasil es meramente futbolística. No hay un conflicto con Brasil. No tenemos un conflicto limítrofe con Brasil. No hay un problema de eso. Todo lo contrario, seguimos siendo socios estratégicos económicamente. El mercado de Brasil, ¿sí? se abastece principalmente por materia prima y por consumo argentino. Bien, y viceversa. Desde ya. ¿Sí? Hay también parte del consumo de carne, vinos y demás que y lo mismo, o sea, Brasil a ustedes les queda lejos, pero si uno va a Brasil y le ofrecen los mejores vinos son argentinos y chilenos. ¿Sí? O sea, no me voy a poner, acá veo que se están riendo, no me voy a poner otra vez, no voy a poner la grieta en la frontera de cuál es el mejor vino. ¿Sí? De hecho, cada uno tendrá sus preferidos y demás, ¿no? Yo prefiero, no sé, un vino mendocino, y capaz que si voy a Chile lo puedo reconocer que es muy rico, pero sigo teniendo mi cepa favorita, por decirlo de alguna manera, y bueno, y demás. Entonces, lo importante es que sigamos siendo leales competidores, y yo creo que los problemas o los conflictos más grandes aparecieron con faltas de lealtad, por decirlo de algún modo, ¿bien? Desde ambos
países y en todo. Entonces, el otro día hablaba justamente con Ulises sobre el tema, por ejemplo, sobre el tema de los Selknam. Bien, para nosotros los ONAS. No sé si ustedes lo tienen unificado eso. Bien, Ulises, pero para nosotros es de alguna manera, de hecho, el nombre de Selknam no es tan reconocido como los ONAS. Sí, acá es lo mismo. ONAS Acá es lo mismo, perfecto, genial. Su autoidentificación. Perfecto, genial. Bueno, yo después les voy a compartir, si bien está desactualizado, pero porque en realidad el último censo todavía no se especificó, tendría que fijarme, pero el INDEC, por ejemplo, si uno ingresa a la página del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, tiene un censo poblacional y un apartado específico a lo que tiene que ver con pueblos originarios. En el 2010 se hizo el censo y se hizo también en el 2021, si no me equivoco. Estoy entre 2021 y 2022, estoy casi seguro que fue en 2021, porque se tenía que hacer en 2020, pero no se pudo hacer, obviamente, por razones de la pandemia, entonces se pasó para el 21. Y todavía creo que no está actualizado, pero se hizo un censo específico a lo que tiene que ver con ello. Y también esto me llevó a un poco leer sobre cuál era el problema o cuál era el conflicto que se suscitaba del lado de Chile, ¿bien? Porque, si no me equivoco, hay una ley 19.253, que es la que el Estado chileno reconoce, ¿sí? ¿Cuáles son las etnias principales? No sé si es esto, y si me equivoco, por favor, corríjanme, porque tal vez mi investigación... ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Bien, entonces, de alguna manera, con el reconocimiento de las etnias por el Estado chileno a través de la ley 19.253, a lo que existen son, o al menos lo que yo encontré, asesorías técnicas, parlamentarias, pedidos de reconocimiento, bien, análisis de antecedentes y de consecuentes y demás, de lo que tiene que ver con que evidenciar históricamente que el pueblo Selknam fue justamente víctima de situaciones de genocidio, ¿no? De una extrema violencia, de desarraigo y de un intento, ¿sí? Específico, ¿sí? De el aniquilamiento, bien, y el despojo de una población. Obviamente el reconocimiento, como se imaginarán ustedes, no conlleva solamente ponerlos en una listita. El reconocimiento conlleva otras responsabilidades, ¿no? Una responsabilidad ulterior. O sea, decir reconozco que tal cosa, ¿sí? O sea, cuando la Iglesia Católica reconoció miles de años después que tal vez se había equivocado con Galileo, ¿bien? No fue solamente decirles, che, ¿sabes qué? Tal vez lo tratamos un poco mal. No, reconocer que Galileo podía tener razón era reconocer y también a su vez responsabilizarse. Por eso a veces el reconocimiento es mucho posterior o pasa después de alguna manera, de varias, no solamente de varias generaciones, sino también de varias gestiones. ¿Sí? O sea, un crimen o un error cometido en una gestión actual probablemente será reconocido en otra gestión. ¿Por qué? Porque es más fácil para alguien reconocer algo que alguien no hizo y es mucho más fácil también patearle la pelota al de más adelante, ¿no? Es como jugar al golf. Entonces, efectivamente, si en algún momento Boric quiere hacerse cargo de reconocimientos que de alguna manera le vengan bien políticamente y que de algún modo no le traigan un costo político, lo puede hacer. Pero lo que le va a traer seguramente es un costo financiero. Y también le va a traer un costo político en cuanto a que tiene que reivindicar, ¿sí? Algunas posiciones. Digo Boric, perdón, porque es el presidente actual. Bien, puedo decir Alberto Fernández en el caso del presidente argentino. Pero me refiero a una actualidad en referencia obviamente a sucesos de hace mucho más tiempo. A diferencia de Argentina, que Argentina tiene un reconocimiento diferente. Si bien yo vanagloro muchísimo o reconozco muchísimo los avances y todo lo que tiene que ver con Chile respecto de sus pueblos originarios, de hecho creo que los avances argentinos tienen una simiente en lo que tiene que ver con Chile, siento como que Chile tiene un problema, bien, que tiene una sociedad muy dividida, tiene una sectorización o una cuestión que le impide como completarse, podría decir, un poco el cuadro. En Argentina la dificultad es otra, la dificultad es esto de la grieta que les contaba la vez pasada y que creo que los aburrí bastante el otro día contándoles. Creo que es una grieta que está más vinculado con lo político, que después las cosas caen de un lado o del otro, tipo como si cayeran de un lado de la red o de la otra y sería punto o perder un partido. Me parece que en cuanto a lo que tiene que ver con lo de los pueblos, bueno, se hicieron movimientos o se hicieron movidas políticas, legales y demás, que favorecieron a que hoy tal vez el escenario sea como un poco más estable. Lo cual no significa que no haya generado inconvenientes. Hay estudios, hay
trabajos académicos y hay notas periodísticas de gente que se opone, ¿sí?, firmemente a los cambios que se han realizado en nuestro país en cuanto al reconocimiento. Lo cierto es que en este censo que les comentaba de 2010, bien, justamente, y les digo que después si quieren se los paso como para que lo puedan ver y todo, se hace una publicación específica y hasta es más, se cuenta, esto no digo que en Chile no pase, no me fijé, pero les cuento cómo pasa acá. O qué fue lo que se pasó acá. Entonces, se contabilizó y recién en el año 2010, ¿sí?, recién en el año 2010, se llegó a una conclusión bastante interesante, que es que a los Selknam, o a los ONAS, por decirlo de alguna manera, se los tomaba como algo totalmente extinto. ¿Sí? De hecho, hay unas notas bastante interesantes en periódicos de otros lados, ¿sí?, donde justamente hablan sobre la reaparición de un pueblo, que en realidad no es que reapareció un pueblo, sino que en realidad antes los censos no apuntaban a eso, bien, o no se tenían en consideración algunas cuestiones. Entonces, en realidad, lo que mejoró es la toma de muestras, por decirlo de algún modo, ¿no?, desde el punto de vista científico, y obviamente se manejan los mismos valores, pero tal vez con otros resultados. Entonces, lo cierto es que la reaparición de un pueblo que se creía extinguido, bien como el pueblo Onam o como los Selknam, justamente quedó demostrado no solamente a través de la demostración numérica de los pueblos, sino que también se aprovechó esta situación para recuperar un montón de cuestiones que tenían que ver con, al llegar a los medios, ¿no? Se recuperaron historias, se recuperaron tradiciones, ¿sí? Y justamente a favor de recuperar ese reconocimiento. Del lado argentino, si es que se le permite distinguir de ese modo, ¿no? Porque también encontré algunas cosas que decían, bueno, los Selknam chilenos, a ver, no existe el Selknam chileno o el ONA chileno y el ONA argentino. Bien, claramente hay una trazabilidad ahí y una transversalidad que no reconoce, es como el mapuche, ¿sí? El mapuche rara vez uno lo puede entender para que de alguna manera saber de dónde viene, pero no es que existe el mapuche chileno y el mapuche argentino. Pero ciertamente la historia les ha dado lugares distintos, ¿no?, a la hora de este reconocimiento. Y tal vez, bueno, ha sido un poco más, no sé si positivo es la palabra, pero ha sido un poco más amable, bien, con los ONAS que viven en nuestro país, o que habitaban en nuestro país, porque, bueno, por esto, ¿no?, que tal vez la restitución que se hizo, bueno, fue un poco más respetuosa, bien, al punto que llegó no solamente a la hora de hablar de terrenos, ¿sí?, o de ayuda económica, sino que hasta se devolvieron restos, ¿sí? O sea, restos que el hombre blanco había capturado. De eso tengo un texto para recomendarles, que es de Daniel Badenes, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de La Plata, bien, que en abril de 2016 sacó un libro, perdón, un volumen, en el número 12 de Aleteia, salió un texto que se llama Crónica de una restitución, y que justamente habla sobre esto, sobre un suceso que se dio el 19 de abril en el Museo de La Plata, donde en esto que tiene que ver con una política de reparación del maltrato de los pueblos originarios, ¿sí?, lo que se hizo es, se le restituyeron restos humanos, ¿sí?, de 4 integrantes que se los había identificado, ya con nombre y todo, y que hasta ese día justamente formaban parte de lo que eran, bueno, lo que había sido la usurpación, el robo y el exterminio de pueblos originarios que fueron desarrollados durante el siglo XIX, donde, de alguna manera, al final del siglo XIX, durante las distintas campañas del desierto y esas campañas de expansión, que mismo esas personas que las llevaron a cabo son reconocidos, ¿no?, como héroes nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, sin ir más lejos, mis hijos están en estos días estudiando sobre Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que fue el gran padre de la educación de nuestro país y demás, y que fue un presidente en tiempos de exterminio de pueblos originarios, con estas versiones expansivas y de alguna manera de hacer llegar la palabra del hombre blanco a lugares donde estaban habitados se podría decir, por pueblos originarios, y bueno, era una difícil tarea, aparentemente la de imponer la religión católica o la enseñanza pública, porque de hecho con Sarmiento llega la escuela laica a Argentina, y efectivamente se dio de una manera bastante especial porque hoy hablamos todos del padre de la educación, todo, y sin embargo, fueron la mayor matanza de pueblos originarios se hicieron
justamente bajo su mando, ¿no? Este tipo de cosas, por decirlo de alguna manera, bueno, como les decía, tienen que ver con este intercambio o con esta serie de encuentros y de desencuentros. Por eso digo, esto de hablar de encuentros y desencuentros es un poco más abierto, no es solamente en cuanto a lo que tiene que ver con rivalidades entre Argentina y Chile, sino también son ya varios años de encontrarnos en posiciones diferentes, que repito, no siempre es negativo no encontrarnos en posiciones diferentes, porque también genera esto, ¿no? Genera la posibilidad de, bueno, que hayamos avanzado, ¿sí? por caminos distintos o que hayamos ido por sendas diferentes y que también nos da un punto de madurez. ¿Sí? Hay cosas probablemente de administración chilena que son súper rescatables y hay cuestiones que tienen que ver con de Argentina que también deben ser bastante interesantes para ver. No digo para imitar y copiar porque es bastante difícil, pero sí tal vez para, bueno, analizar cuáles fueron los distintos caminos, ¿no? Cuando yo un poco les comentaba que Argentina debió, en la organización de su Estado, buscar un poder ejecutivo fuerte por su multiculturalismo y demás, bueno, justamente lo hizo en pos, ¿sí? de defender esa multiculturalidad y no de intentar llevar todo en un mismo camino. En cambio, los estados unitarios, bueno, tienen desde ya una impronta más de unicidad, más de unificación, y eso, se podría decir, hizo más complicadas las cosas. Pero bueno, tal vez hay una administración económica mucho más firme o mucho más fácil de llevar, bien, cuando tenés un Estado más unificado, que tan diversificado como puede ser Argentina o como puede ser, no sé, Bolivia. Lo cual, por ejemplo, la administración económica de Bolivia en los últimos años ha mejorado un montón, lo cual demuestra entonces que la diversificación no es simplemente un conflicto económico ensimismado, sino que puedes tener una buena administración o una buena mejora, ponele, de cómo administras ese dinero. No tengo mucha idea sobre la política económica de Bolivia, así que no me meto, me guío simplemente por cuestiones que tienen que ver con fronterismo argentino-boliviano y que tal vez antes vos ibas con pesos a Bolivia y eras el rey de la fiesta y ahora vas con pesos y nada, piensen que son, yo qué sé, no sé, dibujitos de mi hijo. Entonces es de alguna manera notorio cómo todo eso fue cambiando. ¿Sí? Por eso les digo, la imagen de hinchas de Colo-Colo, pero no importa, hinchas de personas rompiendo o tirando billetes argentinos en la cancha, billetes de 500, en realidad no sé cuánto habla mal de mi país, creo que de última habla mal de mi economía, pero bueno, en realidad lo peligroso, se podría decir, es que, bueno, nada, que efectivamente los chilenos están derrochando dinero. No sé si la economía chilena da para derrochar dinero en los estadios, no tengo idea, no sé cuánto hago en Chile con $1, pero les cuento que muchos hinchas de Colo-Colo estaban tirando más de $1 por la borda. Así que de última después habrá que fijarse a ver si se puede ajustar eso en cuanto a lo que tiene que ver con la economía. Porque repito, las veces que he ido a Chile he tenido la oportunidad de no utilizar mi moneda, porque efectivamente, y eso no tiene nada de malo, pero en la conversión tampoco es que he perdido tanto. Pero bueno, es futbolismo y se lo toma así. Lo cierto es que Argentina y Chile tienen una relación especial, ¿sí? de encuentros y desencuentros. De hecho, se dice que durante distintas presidencias ha habido como diferentes métricas de conflictos. ¿Sí? Esto hay documentos y obvio, ¿no? de todo. Pero hay aspectos positivos y negativos entre la relación entre Argentina y Chile, bien, bueno, que a la hora de empezar a evaluar, o mejor dicho, empezar a tal vez de cómo reconstruir o pensar en una sociedad más unida o al menos estratégica, ¿bien? Porque hoy por hoy hay algo que tiene que ver con la estrategia comercial, ¿bien? De los dos países y probablemente es necesario. Es necesario a veces que hasta que nos llevemos mal, por decirlo de algún modo, pero tal vez no pensándolo desde el punto de vista, no sé, hasta racial. Bien, creo que esto, como les comentaba recién, del ejemplo no sé, de chilenos riéndose de la moneda argentina y argentinos diciéndole no sé, que no fueron al Mundial. Bueno, por eso digo, es futbolístico. Bien, el tema es que quede ahí, ¿no? Que no pase más allá. Lo cierto es que Argentina y Chile han formado, por decirlo de alguna manera, y han establecido aperturas mercantiles y todo, aún teniendo una frontera tan amplia y tan ancha como la cordillera de los Andes, que nos ubica justamente en posiciones hasta diversas a la hora de hablar sobre economía. Bien, entonces tal vez pensar perspectivas y prospectivas de política para Argentina y Chile, bueno, es bastante más difícil. Encontré, por ejemplo, una nota
de un periodista argentino que se llama Rosendo Fraga, todavía vive, que es de abril del 96, ¿sí? Que escribió allá por el 96, que escribía Argentina y Chile, un siglo de desencuentros presidenciales, ¿no? Y hablaba sobre el presidente Eduardo Frei y quien era en ese momento el presidente argentino, Carlos Saúl Menem, ¿no? Y hablaba justamente sobre la visita de Eduardo Frei a la Argentina en ese tiempo, donde todavía se pensaba o se hablaba, lo cual es muy interesante esto de ver algo de hace tanto tiempo. ¿Sí? Yo ya era un niño tirando a joven, estaba terminando mis estudios primarios en el año 96, y obviamente no sabía sobre el Mercosur y demás. Pero esta nota hace referencia a otros encuentros que hubo de jefes de Estado de los dos países, bien, 100 años antes, o casi 100 años antes, porque hace referencia a un encuentro del 15 de febrero de 1899, bien, donde Errázuriz de Chile y Julio Roca, bien, se juntaron, se podría decir, en el Estrecho de Magallanes. Analizar la historia de ese tiempo y todo también es muy interesante, porque 1899, un presidente argentino, Julio Roca, que se lo conoce, si queremos volver al tema de los pueblos originarios, no como el más grato exponente. De hecho, la estatua de Roca es la que está en varias zonas de la Patagonia Argentina y es vandalizada, casi les diría, diariamente. Bien, de hecho, los distintos pueblos originarios de las zonas han pedido que esas estatuas sean quitadas, esos bustos y demás, porque conllevan a distintos conflictos y demás. Entonces, es muy interesante cómo habría que fijarse, ¿no? Si en Chile pasa algo parecido, si alguno sabe, habiliten el micrófono y tírenlo. Si pasan estas cosas, esto de poner estatuas bien alusivas, se podría decir, a genocidios en el lugar del genocidio. La verdad es que entiendo la idea, ¿no? Entiendo la intención, pero digo, yo qué sé, no sé si se puede hablar no sé, de distintos presidentes y todo, y podemos hasta discutir si las gestiones económicas han sido buenas o han sido malas, pero digo, de ahí a poner el busto de un presidente o de un general genocida en el lugar donde justamente se produjeron esas matanzas, bueno, habla de generar un dolor, ¿no? O sea, ni siquiera es una cuestión de respeto, creo que ya pasó más allá y creo que se confunde ya con, bueno, acentuar mucho más, ¿no? O sea, revictimizar a la persona o al grupo de personas a los cuales se los ha violentado. No sé si me permiten esto, Ulises, si puedo preguntar esto de la existencia de bustos o de estatuas de dictadores en lugares tal vez no tan adecuados. Sí. Adelante, Damián. Están escuchando. Sí, tienen, no sé si yo los puedo escuchar, pero no sé si tienen ahí en Chile o tienen ahí en la localidad en donde ustedes están, por ejemplo, imágenes de dictadores o de genocidas. No, todo lo contrario, y lamentamos la ofensa que tengan del monumento al expresidente Julio Roca, creo que era. Creo que es una ofensa que en estos tiempos no debería existir. Lo que sí tenemos en Magallanes son otros monumentos que sí dan a reconocer la historia del pueblo celta. Eso sí existe, que es todo lo contrario. Entonces, desde ya me parece extraño que hoy exista, sobre todo allá al otro lado de la cordillera, sobre todo cuando ya a través del censo del 2010, aquí en Argentina está gravemente que no ha sido exterminado el pueblo celta y que hay más de 2.700 y fracción habitantes al otro lado. Yo lo que quería preguntar era dos cosas, porque lo que yo no sé qué tan cierto es, o lo que he podido tratar de investigar, es que sí, el pueblo celta está reconocido en Argentina. Ahora, por ser un estado federal, yo no sé, porque yo no puedo encontrar aquella norma. Entonces, ahí tengo un vacío de desconocimiento. Acá, si bien en el antiguo proceso convencional sí hubo indicios, sí se quiso reconocer en Chile, lamentablemente fue rechazada la Constitución el año anterior. Entonces,
aquí retrocedimos, volvimos a retroceder. Entonces tengo dos consultas. Si primero reventar la respuesta. En cuanto a la pregunta, yo no desconozco, creo que no existe ningún monumento antiguo como haciendo alusión a prácticamente al exterminio o quien haya apoyado a los terratenientes o a los colonos cercanos en favor de este exterminio. No. Si me permite, para complementar, hay uno, que es Ana Meléndez. Ya, es que uno se explica como vengado, ¿cierto? Está de Pedro Valdivia. Bueno, sería Meléndez. Meléndez segundo, y la última controversia que hubo en el museo respecto al del almirante Pinto. Bueno, ahí tiene 3 ejemplos de que hubo controversia con respecto a algún tipo de... Claro, lo de Medina es más político, si no sé quién entró en una confrontación directa. De hecho, lo que buscaba la dictadura militar en Chile era como, no sé si instrumentalizar, pero generar una relación distinta con el pueblo mapuche. De hecho, no sé si recuerdan un momento que Pinochet se declara huerquén. Sí, ¿cierto? se declara huerquén y por eso era del Colo-Colo y estas cosas más. Y aparte que él era muy apegado a corrientes esotéricas y supersticiosas, entonces quería también apoderarse de muchos objetos de poder del pueblo. Entonces no hubo una confrontación por parte de Pinochet, todo lo contrario, trataba de agradar. Sería un correlativo histórico. Entonces lo de Merino es más una persecución política. Y aparte que ese monumento estaba en un museo militar. Claro, ahí en el sector de Recreo, creo que está ahí la escuela, ¿cierto? Naval, o está en Reñaca. O las Salinas. No, ahí las Salinas no, ahí está en la base naval. Ya. ¿En dónde tenían el Estado? El Estado de Escuela Naval. El Estado de Escuela Naval, claro, estaba el almirante Merino, no sé si lo conocían allá. Parte de la Junta de Gobierno. Una vez estaba Pinochet, Merino, Lee y Mendoza. Esos eran los 4 miembros de la Junta de Gobierno acá en Chile. No sé si te acuerdas de eso, Damián. Pero eran 4 federales. No, pero estoy escuchándolos porque así aprendo también, pero no sabía. Estábamos acá con los chicos que estaban las imágenes coloniales, Pedro de Valdivia, ¿cierto? Que acá para el estallido social lo votaron, de hecho, y ahora están estudiando la posibilidad de que el punto sea llevado a instalaciones militares. ¿Sí? Y no sé qué va a pasar con el Estado, pero y de Colón también, etc. Pero Meléndez yo creo que es como una figura de las que más se parece a Roca, la figura civil, digamos. Meléndez sería como... Es que, bueno, en Chile igual hay presidentes que de alguna u otra forma se ven involucrados en un tipo de genocidio en distintas proporciones. Claro. Ya no empieza a ver la historia desde la matanza de la Escuela Santa María, ya hacia abajo nos empezamos a dar cuenta que Santiago de Chile también, donde está el edificio del Ministerio de Justicia, también una... De hecho, la matanza del... Seguro Obrero. Y ahí tenemos bastantes episodios donde hartos presidentes de alguna u otra forma en la época se han visto involucrados. De hecho, el presidente, fíjense que más ha matado civiles en Chile no fue Pinochet, de hecho fue Edmundo, y no Jorge, sino que Pedro. En el año 1907 solamente habrá matado o duplicado la cantidad de muertos de toda la dictadura militar, en un solo día, que fue la matanza de Santa María. Claro, después también se hace paralelo que hubo, por ejemplo, entre Hitler y el comunismo de Stalin. Bien. Ellos mataron más de... Y Mao, por supuesto. Claro. Y también estaba Pol Pot por parte del comunismo, que el genocidio camboyano casi termina todo el país. Se fueron genocidios horrendos. Pero eso es más o menos el contexto, Damián. Y en todo caso, la duda que plantean los chicos acá respecto a lo normativo también. ¿De qué forma se está reconociendo los CELNAM? Eso es como... Si está reconocido... Y si hay un reconocimiento normativo. Tengo otra pregunta igual, aparte, aprovechando la instancia. Aprovechen. Respecto al exterminio que se dice, acá sabemos claramente que llegaron los colonos, los nuevos terratenientes, hicieron usurpación de las tierras y principalmente a través de la ganadería comenzaron a acercar estos territorios. Entonces, como pueblos nómades que eran recolectores o trabajaban en la navegación, entonces ya estaban impedidos de poder
subsistir y más allá de que también lo llevan ya a otros lugares como animales, como salvajes, como algo turístico. Entonces, principalmente, esa fue la principal vía de acá, del exterminio. Ahora, ¿y por qué se dice que estaban extinguidos? Así. Ahora, yo no sé cómo fue al otro lado de la cordillera, me imagino que es similar, pero yo no sé si hay otros factores o criterios que la nación argentina señala su exterminio igual, porque claro, si fueron reconocidos, que desconozco todavía si están en alguna norma, por algún motivo ellos también lo señalaron que ya estaban extinguidos hace muy poco tiempo. Y complementando un poquito a Janet también, yo creo que sería interesante la situación tehuelche también, ¿cierto? Porque también fueron dentro de la conquista del desierto, no tan solo los Selknam perseguidos, sino que también los tehuelches, que aparte de una sociedad muy evolucionada, ¿cierto? Estancieros, tenían grandes cabezas de ganado, liderazgos muy definidos, y fueron duramente perseguidos y dieron mucha pugna, ¿cierto? Lucharon muy fuertemente contra Roca, ¿cierto? Y ahí hubo un liderazgo importante, de hecho, que fue Calfucurá, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, les empiezo a contar un poco, porque ya después si no me voy a olvidar lo que me preguntaron. Así, esto viene con la edad. Pero bueno, les cuento, les hago una pequeña referencia respecto al tema de los Selknam o Huonas en Argentina. Allá por finales de 1996, todo comenzó con un reconocimiento, ¿sí?, de personería jurídica. ¿A quién? A una comunidad indígena, ¿sí?, de Ushuaia, ¿sí?, bien al sur de nuestro país, que es donde queda esta comunidad indígena Rafaela Ishton, bien, que es justamente perteneciente a lo que es el pueblo Selknam, Huona, bien, en ese tiempo. Después, después el tiempo, de alguna manera, nos encuentra en, primero que en el medio hubo como se puede decir, acercamientos a pueblos originarios, pero tal vez hay que entender también que desde el año 96, 97, 98 en adelante, comienza una crisis en Argentina económica muy fuerte, que termina de detonar en el año 2001, ¿sí?, con lo que es en diciembre del 2001, 19, 20 de diciembre, con que es un presidente que se termina yendo en helicóptero, que no termina su mandato, ¿sí?, que era Fernando de la Rúa. Entonces, para que entiendan también que los reconocimientos, todo lo que no tenga que ver con el centralismo económico de los países, con problemáticas a corto plazo y demás, muchas veces se ven frenadas por la situación económica. Esto no es que les estoy dando la fórmula de la Coca-Cola, lo que les estoy diciendo es cierto que hay momentos en los que podemos abrir un poco el juego y dedicarnos al reconocimiento de no sé, yo qué sé, de derechos de personas con discapacidad, al reconocimiento de cuestiones de género, al reconocimiento de, por ejemplo, pueblos originarios, pero también hay tiempos donde la crisis económica, o crisis política, o la crisis que sea, se lleva puesto un montón de agendas políticas, ¿bien? Y esto ya sé que es para otro encuentro y que tiene que ver con otra cosa, pero también hay que ver, o hay que entendérselo esto, desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuándo las políticas públicas tienen tiempo? ¿Sí? O sea, no por nada pasa en el año 96 en Argentina y después el siguiente paso lo encontramos en el 2004-2005. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque uno era, casi les diría, la etapa intermedia y después saliente del gobierno de Carlos Saúl Menem, que era un presidente que venía muy holgado económicamente por el plan de convertibilidad y todo, entonces la economía venía, se podría decir, o estable o solapadamente estable, ¿bien? Porque no sabíamos qué era lo que pasaba detrás, que después estalla en 2001, pero se podría decir, a la vista se veía todo bien, Argentina con la paridad 1 a 1 con el dólar, hoy casi 500, ¿bien? Entonces, parecía que estaba todo bien. Entonces había, en el buen sentido de la frase, había tiempo político para hacer este tipo de cosas. Entonces, recién en el año 2004-2005 aparece, ¿sí?, lo que se llamó la encuesta complementaria de los pueblos originarios, bien complementaria a ese censo poblacional que se había hecho en 2001, y que justamente dio como resultado que se reconocieron y había como cierta descendencia para el reconocimiento del pueblo Huona a unas casi 700 personas. Bien, en todo el país, ¿no? Digo. Y efectivamente se fueron como de alguna manera trabajando, se aumentó esa mejora recién en el año 2010. O sea, digo, comparado con el genocidio de años atrás, ¿no? Después todo fue paulatino, pero digamos con tiempos bastante, ¿no? Digo, hablamos de los años 80, hablamos de finales de los 90, hablamos recién a inicios del 2000,
que hubo como movimientos de reconocimiento. El reconocimiento de personería jurídica se da en el año 96. ¿Bien? Después, el reconocimiento de tierras, o por ejemplo, la ley que tiene que ver con los restos humanos, que ahora les voy a contar, ¿bien? Se da de alguna manera como intermedio, pero no hay cambios, se podría decir, importantes, ¿bien? Hasta el año 2010 que aparece el censo. O sea, cambios importantes me refiero a que son cambios que son, o modificaciones normativas, que son dificultosamente cuantitativas a la hora de analizar. O sea, cuando yo les decía, por ejemplo, el tema de lo de las estatuas, bueno, eran, se podría decir, no digo reconocimientos, pero por lo menos decir, che, por ejemplo, se sacó una estatua de Julio Roca en su momento en Río Gallegos. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque los pueblos originarios de la zona ya se habían cansado de vandalizarlo, ¿bien? O sea, ya pedían que la cambien para poder vandalizar otra probablemente, ¿bien? Y aparte no tenía sentido el recurso que el Estado gastaba todas las semanas para limpiarla, para esto, para lo otro, y eso también conllevaba que, por ejemplo, toda protesta que se hiciera se concentraba en ese mismo lugar. Bien, entonces se establecían esas cuestiones. Por ejemplo, la ley 25.517 es una ley que establece que justamente se tienen que poner a disposición de los pueblos originarios, en ese momento pueblos indígenas y comunidades, todo lo que tiene que ver con restos mortales de aborígenes, ¿sí? O de pueblos originarios que estén en los museos, colecciones públicas o privadas. Bien, por eso, por ejemplo, después se da esto que les comentaba recién, que con el reconocimiento CERCNAM aparece también la devolución de los restos. Bien, esto de que en los museos, ¿sí? Hasta el año 2001, existía la privatización de los restos en los museos, ¿sí? Por privatización me refiero a privado, pero también público. Bien, entonces todos lados donde hubiera restos, bueno, eran propiedad de las personas o de los lugares en los que estaban. Esto me recuerda, y disculpen, un capítulo de New Amsterdam, que un pueblo que justamente trataba sobre un pueblo originario de ahí de la zona de Estados Unidos, de Nueva York particularmente, donde justamente una persona que al ser atendida dice, no, yo no voy a ser atendida por su hospital hasta que no haya un reconocimiento al pueblo que vivíamos acá. La verdad es que era como muy difícil eso. Y también había algo que tenía que ver con, por ejemplo, algo que estaban mostrando en ese lugar y demás, que había como había una serie no de restos humanos, sino de artículos y demás de esos pueblos originarios, y hasta que no los devolvieran y demás. Entonces, no digo que somos mejor que New Amsterdam, porque sería comparar el Estado con una serie, pero digo, lo cierto es que a partir del 2001 comienza esto de decir, bueno, comencemos a... El tema es que, bueno, después, a final del 2001, el país literalmente estalló por los aires, o sea, se fue todo al divino diablo, entonces era imposible, bien que una agenda de reconocimiento de pueblos originarios sea más importante, y lo digo con la mejor onda, pero digo, que sea más importante políticamente que una crisis económica la peor crisis económica de los últimos 20 años. Bien, entonces, porque Argentina cada 20 años tropieza. Entonces, bueno, esto era lo que había pasado. Entonces, efectivamente, eso fue un paso, por decirlo de algún modo. Pero no fue lo único, porque ya años antes, a través de la ley 24.071, se había justamente establecido que tanto los pueblos originarios, ¿sí? como toda tribu, ¿bien? Podía gozar plenamente de derechos humanos y libertades fundamentales, amparadas por la Constitución, sin obstáculos ni discriminación. ¿Bien? Y establecía como una suerte de convenio, ¿bien? Que también tenía que ver con la cuestión de los hombres y las mujeres dentro de las poblaciones. Que eso también trajo un poco de ruido, porque sin querer queriendo, ¿no? Como diría el Chavo del Ocho, se metieron en una problemática que tiene que ver con la no discriminación entre hombres y mujeres dentro de las comunidades, donde en las comunidades hay muchísima discriminación desde el punto de vista del derecho del blanco, ¿no? Desde el derecho nuestro, ¿sí? Si analizamos la normativa bien interna de los pueblos, probablemente nos vamos a encontrar con cuestiones que son o de discriminación o inconstitucionales. Entonces eso también forma parte del multiculturalismo y creo que es súper importante esto de analizar las normas en el contexto en el que fueron creadas, no solamente en tiempo, sino también en espacio y obviamente como resultado social, y no desde aquí. ¿Sí? Y esto me remonto a el casamiento de San Martín con una menor de edad, ¿no? Hoy, en el año 2023, es un crimen, ¿sí? En 1812, ¿sí? Era la moda. Bien. No digo que esté de moda, esté bien, simplemente que era lo que se hacía en ese momento. Y después, a ver, ¿qué otra ley? Y en el año, ahora les digo el año, pero la ley es la 26.160, sucede algo interesante, que es que se declara una cuestión, y acá viene la palabra, se declara la emergencia, algo que
en Argentina se usa mucho la palabra emergencia, y la palabra emergencia permite, entre otras cosas, saltear procesos, por eso se usa mucho, y cuando vos declarás la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras, que tradicionalmente ocupaban las comunidades originarias del país con personería jurídica, pero aquellas que estén inscritas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ¿sí? O comunidades de pueblos originarios. Pero el registro se llama RENACI, porque es Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Así le pusieron en su momento. No sé si se le cambió el nombre, pero hasta hace poco era así. Entonces, esto, justamente, reconocido por la Constitución del 94, o la Reforma Constitucional del 94, a través del artículo 75, inciso 17. La creación de esta ley, la creación de lo que tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades a través de personerías jurídicas y la inscripción en registros nacionales, hizo que, de alguna manera, haya ya como cierta competencia. Esto lo hablaba una vez con una profesora muy querida que se fue hace muy poco tiempo, y ella justamente me decía, lo más inteligente no es apartar a los pueblos originarios, sino lo más importante es, o lo más inteligente es tratar de incorporarlos, porque muchos de ellos no solamente pueden aportar a la sociedad, sino que también forman parte de la sociedad hace muchísimo tiempo. Bien, el tema es que si seguimos pensando de que por la mañana son Bruno Díaz y por la noche son Batman, o sea que por la mañana son argentinos y por la noche son Selknam, bueno, vamos a entrar como en una discusión que no tiene mucho sentido, porque efectivamente vamos a estar rivalizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, la normativa esta sobre pueblos originarios y comunidades y todo, se va armando como una especie de plexo normativo. Esto sería muy interesante y les diría casi como una tesis, ¿bien? Tipo, no digo para compararlas, sino para relacionarlas y vincularlas. Esto es un poco lo que decía la compañera. Es decir, bueno, quiero saber cómo es del otro lado. Habría que hacer como una especie de compendio o digesto, ¿bien? Justamente compilando estos avances que se han realizado, que creo que son avances, ¿no? Habría que efectivamente constatar si lo han sido, pero justamente esto de las normativas de pueblos aborígenes o de pueblos originarios o de pueblos indígenas bien incorporadas, no solamente desde la Constitución, porque la Constitución argentina a partir del 94 recién las reconoció, les reconoció preexistencia étnica, les reconoció preexistencia cultural, importantísimo, bien, porque hasta ese momento era casi como una, o sea, hasta el año 94 el único culto religioso y la única cultura, por decirlo de alguna manera, era la católica apostólica romana en Argentina. No sé, según la Constitución chilena, y no sé la reforma de la Constitución chilena, si en algún momento sale, qué es lo que va a traer aparejado, ¿no? Pero digo, ¿existirá este reconocimiento múltiple, por decirlo de algún modo? Bien, garantizar el respeto, la dignidad y el derecho a la educación bilingüe e intercultural de todas las personas. No solamente los pertenecientes a la comunidad genérica de Argentina, sino también a los que forman parte también de las comunidades o pueblos originarios. ¿Sí? El reconocimiento de personería jurídica, un poco ya se los comenté, a través de la ley esa, ¿sí? Y asegurar principalmente la participación. ¿En qué? En todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Si hay algo que el ser humano, ¿sí?, moderno le reconoce a los pueblos originarios, es el cuidado de los recursos, ¿sí?, la administración de los recursos. Bien, habría que encontrar una cultura o un pueblo originario muy específico que no haya hecho, ¿sí?, o que no tenga reglas muy básicas, pero por sobre todo las cosas muy estructuradas respecto a lo que es el cuidado de los recursos naturales y la utilización de un recurso limitado como el recurso natural, bien pensándolo casi como en una vida eterna, ¿no? Después, la creación de los distintos institutos que se hicieron, convenios con la OIT respecto a lo que tiene que ver con el trabajo de personas con de pueblos originarios y tribales. Bien, eso les estoy hablando hace ya 30 años vigente. Después, bueno, lo que tiene que ver con la emergencia en cuanto a la posesión de tierras. Cuando se reformó el Código Civil y Comercial, se incorporó justamente lo que tiene que ver con los derechos, ¿sí?, particulares o específicos de los pueblos originarios y las distintas comunidades. Después, bueno, los restos y todo lo que tiene que ver con todo lo que son restos en museos y en colecciones públicas y privadas. La modificación a la Ley Nacional de Educación incluyó justamente lo que tiene que ver con la educación intercultural y bilingüe. Bien, después ya en 2010 se creó lo que es la propiedad, la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. No sé si en Chile existe lo que tiene que ver con el IPCI. Después presupuestos mínimos
bien, en cuanto a lo que tiene que ver con protección ambiental, también se incluyó lo que tiene que ver con la cuestión cultural y de cuidado de recursos, un poco lo que le comentaba antes, lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Bueno, como les digo, hay un plexo normativo en Argentina que, sinceramente, para mí es algo muy bueno, pero que no es tan antiguo. O sea, desde el año 94 hasta el año, no sé, 2001, póngale, o 2005, eran como intentos, como de alguna manera, ¿no? Vestigios. Después se fue acentuando y se fue, obviamente, se fue haciendo como mucho más fuerte. Y después hay normativas específicas de cada provincia, ¿sí? Que eso ya es un poco más confuso, no más confuso, pero digo, más difuso, ¿sí? Me refiero al sentido, ¿no? de normativo, de no estar tan concentrado en un cuerpo normativo, y decir, bueno, hay en diferentes normativas, en diferentes constituciones provinciales, también hay cuestiones que atienden, ¿sí? Materias o cuestiones específicas. ¿Sí? Obviamente hay provincias en Argentina, me imagino que hay de la misma manera sectores en Chile que han tenido un reconocimiento más libre o más aceptado, o por decirlo de algún modo, que han sido más amables, más justos a la hora del reconocimiento de los pueblos originarios, que tal vez estados o provincias o departamentos o localidades que, bueno, son un poco más reticentes a este tipo de reconocimientos a pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay, por decirlo de alguna manera, avances. Desde ya hay que aprovechar cuando los estados, cuando los países tienen, les diría, tienen tiempo, que sé que queda feo, pero es un poco eso, ¿no? Porque justamente Argentina aprovechó que modificó el Código Civil y Comercial, bien, e incorporó lo que tiene que ver con la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras, bien, justamente tradicionalmente ocupadas por pueblos aborígenes, perdón, por pueblos aborígenes, indígenas y originarios, ¿no? Digo, tiene que ver con eso, ¿sí? O lo que tiene que ver con el Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, que aprueba Argentina, también incorporó lo que tiene que ver con pueblos originarios, no solo de América, sino de toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, nada, se están haciendo avances, hay declaraciones de interés público, hay reconocimientos, obviamente que nunca es suficiente. ¿Sí? Nunca es suficiente. ¿Por qué? Bueno, porque son muchísimos años y son varios siglos, ¿sí? de expulsión, de falta de reconocimiento y por sobre todas las cosas de genocidios. Entonces, bueno, hoy pararse en una posición de decir, bueno, por al menos hacemos esto, bueno, obviamente es algo bastante complejo. Y eso que les estamos hablando de un lugar que está lejos de la ciudad de Buenos Aires. Distinto es la situación con, como decía recién Ulises, la situación de los tehuelches, que era un pueblo bien originario de Patagonia, pero más vinculado a lo que es la región pampeana, o sea, bien del centro, ¿sí? O sea, perdón, bien del centro patagónico, bien que llegaba hasta un poco más arriba, bien, y que cruzaba desde ya la frontera. Y que bueno, a la hora de la conquista del desierto, antes de la conquista del desierto también, ¿no? Porque ya cuando habían aparecido los distintos pueblos originarios que estaban en guerra y todo, ya había habido ya se había erosionado bastante lo que era la figura o los tehuelches propiamente dicho. De hecho, con la irrupción del pueblo mapuche también se empiezan, se podría decir, a absorber y a misturar bastantes de las etnias de la zona, pero con la conquista del desierto, que un poco les comentaba antes, llevada adelante por el ejército argentino, en el caso del lado argentino, ¿no? Desde ya se produjo casi la extinción de varios de los pueblos originarios, incluidos obviamente los tehuelches. Hay en Argentina, si no me equivoco, hay creo que son 5 o 6 pueblos que son reconocidos como tehuelches en la provincia de Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro y en Buenos Aires. Hay uno que es mapuche tehuelches, hay tehuelches propiamente dicho, y están reconocidos esas comunidades y están no solamente reconocidas con personería jurídica, sino también ingresadas en lo que es el instituto, que les comentaba antes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y por consiguiente también ingresadas o reconocidas a través del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el RENACI. Así que quedó feo porque quedó como RENACI, pero bueno, lamentablemente es el nombre que le dieron, pero es con C. Así que, bueno, nada, eso. Tengo un montón de cosas, pero me acabo de dar cuenta que ya hace una hora que estoy hablando y me parece que le estoy sacando ya tiempo al profe.
Pero bueno, un poco me había hecho acá un punteo de las cosas que quería contarles. Tenía también un montón más de lo que tenía que ver con la relación Argentino-Chile y un montón de cuestiones. También, obviamente, todo cómo fue el tema mapuche y tehuelche. Me encantaría comentarles algunos casos principalmente un caso muy importante de un general mapuche chileno que fue atraído por Argentina para hacerse cargo de ciertas fuerzas argentinas al momento de que Chile estaba en conflicto con Perú, y eso facilitó muchísimo la usurpación de terrenos chilenos por parte del ejército y por parte del pueblo argentino en ese momento. Eran también algunas cositas que, bueno, era para contarlas ahí en el medio para que no terminemos enojados los unos con los otros o las unas con las otras. Pero bueno, lo cierto es que la historia nos une, la cordillera nos une, bien, y estas clases creo que también. Así que bueno, nada, está bueno leerlo como en un contexto de historia que nos une un montón. Me parece súper importante la red conceptual que hizo Ulises, el profesor, ahí en la pizarra. Creo que nos serviría un montón. No sé si después, Ulises, me puedes mandar una foto de las notas. No sé en qué idioma está escrito, pero espero que esté en un idioma así de pueblos contemporáneos. En Arameo, ¿es? arameo, En arameo, pero el antiguo arameo. Que no queda ahora. Bueno, nada, eso. Así que desde ya, total y absolutamente a disposición de lo que pueda aportar, si es que hay algo que lo pueda aportar. Sé que igual ya estamos cerrando un poco el cuatrimestre, ¿no? El semestre. ¿Profe? Sí, queda, ¿cuánto? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Las 3 semanas son recuperativos y después Pero nos quedan 24. Estos 4, 5 o 6 que yo he visto están más que aprobados, me imagino. No, vale. Va bien la cosa, Sobre todo se nota la participación en los trabajos. Muy bien. Bueno, qué bueno que prendiste la luz porque había uno que se estaba quedando dormido, creo que lo acabamos de despertar, así que está muy bien. Yo no dije nadie, así que no es necesario de que se hagan cargo. Pero bueno, muy bien. Bueno, nada. A la nación argentina por estos avances, que no es menor, este reconocimiento censitario. O sea, nosotros hubiésemos tenido un reconocimiento constitucional, pero claro, volvimos a retroceder, así que felicitar los grandes avances y nos sirve igual para a lo que podemos también nosotros llegar y... ¿Cómo se llama la persona que está hablando? Que no la veo porque tengo una campera roja así importante en el medio. Hola, ¿cómo te llamas? Janet Sáez Flores. No, nombre de pila, perdón. Janet. Bueno, mira, te voy a contar algo, Janet, algo más que interesante, y con esto desde ya cierro porque no quiero excederme. ¿Sabías que este reconocimiento que te comentaba de la Constitución de 1994, o la reforma constitucional de 1994, se da en un contexto bastante interesante? Tiro 3 puntitos importantes nada más. La primera, se da a través de un pacto federal entre las dos fuerzas políticas más importantes del país. Ninguna de las dos tenía un pensamiento vinculado con, de alguna manera, los derechos humanos y mucho menos los pueblos originarios, ¿sí? O sea, era el peronismo y el radicalismo. No hay ningún, se podría decir, pensamiento de izquierda, nada. El que quiera vincular al peronismo con el pensamiento de izquierda está muy corrido de lo que es la realidad. Sí puede tener algo que tiene que ver con el socialismo, que está más vinculado con los derechos sociales, los derechos del trabajador, los pactos de derechos, el pacto de derechos sociales, económicos y culturales. Bien, y ahí tal vez nos podemos acercar un poco a pueblos originarios y a cultura, pero no mucho más. El radicalismo, otro tipo de política de nuestro país, es más vinculado con otras cuestiones, pero esto de los pueblos originarios, raro que haya sido incluido en esa reforma. Sin embargo, está, de la misma manera que están la participación en el Mercosur y en un montón de otras cuestiones. Segundo tema importante, era en un contexto donde el presidente de ese momento necesitaba ese pacto porque se le terminaba su mandato en un año. Y él lo que quería era modificar la Constitución para que en vez de tener un periodo de 6 años, exista lo que se llamó se puede decir la reelección, no la reelección, sino la reelección. Entonces había que modificar la Constitución, sacarle el periodo de 6 años, sacarle 2 años y que él esté, por consiguiente, 4 años más. O sea que ganaba 2 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, en vez de estar hasta el año 96,
como decía, o hasta el año 95, porque él asumió en el 89, tenía que estar hasta el 94 y del 94 al 98. Me mareé, pero estamos bien. Entonces, este pacto que se hace en el 94 y la Constitución que se reforma en el 94 y que entra en vigencia a partir del 95, tenía que incluir esa modificación. Con ese, de alguna manera, ese arco de posibilidades, entraron un montón de cosas. Muchas muy interesantes, o sea, se incorporaron los derechos humanos como al plexo normativo de la Constitución y hoy por hoy son derechos humanos con jerarquía constitucional. Bien, se terminó con una discusión de años de jurisprudencia de la Corte Suprema donde decía los tratados sobre derechos humanos están por debajo de la Constitución, hoy están a la misma altura que la Constitución del año 94 y llevado a la práctica hasta por encima de la Constitución. Y tercer punto que me parece interesante, nadie valoró a la hora de hacer una lectura de la Constitución la participación o la aparición del tema de los pueblos originarios. Lo que más se le prestó atención es a esto que te acabo de decir recién, a esto que tiene que ver con la elección presidencial y demás, los cambios y demás, el tiempo de los diputados, los senadores, la figura del culto católico apostólico romano, porque el presidente era musulmán o tenía de alguna manera cierta cuestión musulmana, entonces si le exigían ser católico, de hecho él se tuvo que bautizar para ser presidente, hay toda una serie de cosas, bien, pero con esto como de alguna manera le hizo un guiño a sus musulmanes amigos. Entonces, había como, se podría decir, como ciertos espacios recónditos que fueron llenados por figuras minoritarias y todos, pero que con la lectura que nosotros hacemos con el correr del tiempo, Janet, como que fueron como reivindicándolo y diciendo, che, mirá qué buen trabajo que se hizo en el 94, 1994, hablar sobre, por ejemplo, derecho comunitario, la Constitución lo dice, ¿no? No lo dice textualmente, pero refiere a derecho a la creación de organismos que estén por encima de la Constitución y por encima del Estado, en el año 94, cuando Maastricht es del 92, por decirlo de alguna manera, o sea, digo, estábamos bien, ¿no? Y si uno mira un poco lo que es la historia argentina, dice, la mayoría de las personas se refieren a Argentina como una tierra muy promisoria, como que algún día Argentina va a hacer tal cosa. Yo tengo unos recortes periodísticos de 1900 donde hablan de que Argentina el día dentro de 50 años va a ser una potencia mundial. ¿Qué pasó en el medio? Se los dejo a la imaginación, ¿no? Digo, porque hay una historia que cuenta una cosa y otra historia otra. Bueno, pero digo, efectivamente, la Constitución del 94, que para muchos es un insulto a la Constitución, porque en realidad lo que hizo fue mejorarle los poderes al presidente, le dio estos decretos de necesidad de urgencia, que les comentaba un poco la vez pasada, y que si Alberti se despierta se vuelve a morir, efectivamente también tuvo muchísimas cosas positivas. Las constituciones son sopesadas. Pero ¿qué pasa? La Constitución tenía una impronta principalmente de derecha. Nadie diría que esa, sigo, ¿no? Si se le puede seguir diciendo derecha. Acá una colega mía, Catherine Durán, se va a reír, pero digo, pues ella dice que ya lo de derecha e izquierda ya no sirve más. Pero esto que tiene que ver con las constituciones en manos de reformistas así, o reformuladores que se olvidan o que puede ser que falten a ciertos conceptos, a veces siguen apareciendo porque es una necesidad de toda la población y no solamente de un arco político. Entonces, lo mejor que le puede pasar tal vez a la Constitución de Chile es que sea actualizada, que sea reformada, que sea mejorada, ¿bien? Pero por sobre todas las cosas, que no se olvide lo que es la identidad de Chile, ¿bien? Que los pueblos originarios son parte de la historia de Chile, ustedes están acá y estamos hablando de esto, ¿bien? Podríamos estar hablando de otra cosa, pero estamos hablando de pueblos originarios. Entonces, una constitución nueva para Chile en el año 2023 tiene que tener sí o sí reconocimiento de pueblos originarios, reconocimiento de la cuestión de género, reconocimiento de nuevas modalidades de trabajo o de cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, cuestiones así. Bueno, no hablo más. Muchas gracias. De verdad. Que sí, ojalá teníamos 3 minutos para que no nos cierren el casino. Así que un abrazo grande. 3 minutos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Y sobre todo por el conocimiento entregado, como decimos nosotros, y nos gusta más que derecho comparado, estos derechos compartidos. Un abrazo grande. Totalmente. Abrazo grande. Después hablamos. Gracias. Chao, chao.